Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 2 de julio del 2019 y esta es la transmisión número 45 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Hoy estamos transmitiendo ya ocurrido el evento de informativo, el informe de gobierno del presidente de la República el día de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, vamos arrancando transmisiones un poco tarde también por algunas actividades en las que hemos estado involucrados, pero pues ya estamos aquí, amigas y amigos, y esperamos que en el transcurso de la transmisión pues nos vayan acompañando, nos vayan regalando como siempre el amable favor de su presencia. Buenas noches a Jack Sufrible, que se incorpora a la transmisión. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos. Por ahí empiezan a desplegarse los integrantes de la transmisión. Pues vamos, conforme nos vayan apareciendo los nombres, los vamos saludando como siempre. Pues bueno, decíamos que el día de ayer transcurrió ya el informe de a 7 meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y también por supuesto a un año de ocurridas las elecciones presidenciales el 1 de julio, en este caso el 2018. Ayer se cumplió un año de este arribo por la vía democrática, de este triunfo electoral de la oposición en nuestro país, que ahora es ya gobierno y que ahora ya está fungiendo la más alta responsabilidad en la persona de Andrés Manuel López Obrador de pues la presidencia, en este caso, de nuestro país. Pues bueno, vamos a comentar de manera general, como ya es costumbre, los contenidos que tenemos preparados para el día de hoy, y a partir de ello pues empezamos con el comentario, la lectura comentada de la información. El primer contenido lo tenemos etiquetado con el hashtag Llega la Guardia Nacional. Finalmente, después de meses de discusión, de controversia, de jaloneos por parte de la oposición, hay que decirlo, de golpeteo político mediático, finalmente se autorizó hace un par de meses en el Congreso de la República la aprobación de este cuerpo de seguridad de origen inicialmente militar, aunque tendrá que transitar a cuerpos civiles, y que tiene un mando civil para su organización. Finalmente llega la Guardia Nacional y esta entró en funciones el domingo pasado. Se hizo ya el pase revista a los miembros de a estos primeros efectivos, poco más de 70,000 efectivos que habrán de estar patrullando distintos territorios, distintos sectores de nuestro país para salvaguardar la seguridad de la población. Finalmente llega la Guardia Nacional y en los próximos meses sabremos de ver cuáles son los resultados, cuáles son los principales mejoras que este cuerpo de seguridad puede lograr en cuanto a un tema tan importante y con la mayor preocupación, que es el tema de la seguridad, y que lamentablemente en los últimos sexenios pues ha tenido cifras rojas, y todavía estamos padeciendo la consecuencia pues de esos malos gobiernos, de esas malas decisiones, de la descomposición general, de la descomposición social, generada en nuestro país por políticas públicas a todas luces equivocadas y lesivas de la sociedad en su conjunto. Pues bueno, tenemos ese primer contenido, hashtag Llega la Guardia Nacional. El siguiente contenido lo tenemos etiquetado con el hashtag AMLO Informe Aplausómetro. Este es un contenido que fusionamos de dos fuentes informativas, por un lado del periódico La Jornada, por el otro lado del periódico El Economista, haciendo por un lado una recapitulación de lo que fue el informe el día de ayer del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las acciones de gobierno a 7 meses de entrar en funciones, y por otro lado un análisis que hace el periódico El Economista de las reacciones
de las personas que estuvimos ahí presentes en el informe, a partir pues de las expresiones de aprobación como un indicador de la percepción, de cómo está percibiendo la población, o en este caso esta muestra representativa que fue conformada por los asistentes, poco más de 80,000 personas que estuvimos concentradas en el Zócalo de la Ciudad de México. Algunos hablan de cerca de 100,000 asistentes a este evento. Bueno, pues este aplausómetro mide el periodo de tiempo en el que las personas reaccionaron positivamente a través de su aplauso a los distintos puntos, a los distintos datos que dio el presidente de la República, algunos con mayor extensión de tiempo, y a partir de eso pues medir cuál es la percepción y los temas de mayor interés y de mayor aprobación por parte de la población respecto de las acciones de gobierno y lo presentado en el informe del presidente el día de ayer. Continuamos con el hashtag Yo tengo otros datos, este contenido etiquetado con la ya famosa frase del presidente de la República cuando muchos de sus críticos, y sobre todo críticos con una intención a todas luces lesiva, una intención de tratar de desestabilizar, de tratar de golpear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues él responde con esta frase: yo tengo otros datos, y aquí recuperamos un análisis que se hace de lo que ocurrió el día de ayer en cuanto a la información en materia económica y en materia de acciones por parte del gobierno federal, si las afirmaciones son ciertas o no cuando el presidente habla de otros datos, y ayer que mencionó esos otros datos, esos datos de contraste, si son ciertas o no estas cifras. Pues el periódico El Financiero hizo este análisis de contraste a partir de distintas fuentes de información, y lo que observamos es que precisamente hay una manera de corroborar si estos datos son ciertos o no. Vamos a ver qué ocurrió en este sentido. Buenas noches, Ángeles Dávalos, Moni, Tusi, Jackson, que se incorporan a la transmisión. Bienvenidas y gracias por el amable favor de su presencia. Continuamos con el siguiente contenido que está etiquetado con el hashtag austeridad ya es ley. Y esta es una noticia muy importante porque esta es otra de las promesas de campaña del presidente de la República, y que había sido detenida, obstaculizada por la oposición como una manera de hacer quedar mal, de dejar mal parado al presidente de la República en una de sus promesas más importantes, porque tiene que ver con el cuidado del presupuesto, el dinero de todos los mexicanos, con el uso adecuado de este presupuesto, y por otro lado con el combate a la corrupción. Buenas noches, Vale BM, que se incorpora a la transmisión, bienvenida. Dice Ángeles Dávalos, por fin pude conectarme. Sí, es lo que noté, que había problemas de conexión. Esperemos que se haya escuchado y visto bien el contenido en la primera parte para que lo podamos reproducir de manera adecuada aquí y en YouTube. Y bueno, decíamos, este contenido, austeridad ya es ley, un elemento de contraste que tenemos en las semanas recientes, es la creación del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, que este instituto está captando los recursos que resultan de la confiscación de bienes a la delincuencia organizada, a la delincuencia de cuello blanco, de las subastas de los bienes del gobierno federal, que son a todas luces una evidencia de la opulencia de las administraciones anteriores, y la entrega de estos recursos a las poblaciones a los sectores más vulnerables de la población de nuestro país. Ya ocurrió una de estas subastas y la entrega de los recursos, dimos cuenta de ello, a comunidades en Oaxaca. Pues bueno, esta ley de austeridad ya se aprobó el día de ayer en el Senado y vamos a comentar al respecto. Y finalmente el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, donde hacemos un recorrido por los acontecimientos más importantes relacionados con la agenda presidencial durante la última semana. Pues con esto es en lo que vamos a estar
comentando el día de hoy, amigas y amigos, bienvenidas y comenzamos. Pues el primer contenido, decíamos, es hashtag Guardia Nacional da banderazo de salida. Y esta nota la recuperamos del portal digital de noticias Milenio, está etiquetada el día de hoy precisamente, publicada la información desde luego el día 30, el domingo 30 de junio del 2019, y bueno, dice así: AMLO da banderazo para desplegar la Guardia Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el domingo la ceremonia inaugural de la Guardia Nacional en el acto denominado Despliegue por la Paz en el Campo Marte. Hay que recordar, amigas y amigos, que previa a ya la entrada en funciones de este cuerpo de seguridad, un elemento importante de la política de este gobierno en cuestión de combate a la inseguridad tiene que ver con la reconstitución del tejido social, el apoyo a través de programas sociales para generación de oportunidades de estudio, de trabajo, de empleo a distintos sectores de la comunidad, tanto sectores de los jóvenes estudiantes como desde luego jóvenes trabajadores y otros sectores de la población que requieren de empleo para poder llevar el sustento a sus casas. Ahí está el caso de los programas de apoyo a adultos mayores, de personas con discapacidad, de jóvenes construyendo el futuro, de jóvenes estudiando, desde luego el programa de reforestación, en donde se emplea a miles de personas que están participando en este programa. También el programa de construcción de carreteras a las cabeceras municipales, en donde lo que vemos es que la comunidad está participando en la construcción de estos caminos y están siendo empleados por el gobierno federal. Bueno, ese es el previo, y ahora se aprueba desde luego este cuerpo de seguridad que va a patrullar las calles de distintas regiones del país. Buenas noches, Vane Retana Vázquez se incorpora a la transmisión, bienvenida. En el acto denominado, decíamos, Despliegue por la Paz en el Campo Marte, el mandatario dio el banderazo oficial al inicio de operaciones de la nueva corporación, integrada en principio por personal de las policías militar, naval y de la Policía Federal, aunque eventualmente habrá de transitar a la integración de civiles entrenados para incorporarse a las filas de este cuerpo de seguridad. Con la toma de protesta y el pase de revista, el Ejecutivo dio así inicio a las operaciones del cuerpo que hará labores de seguridad en todo el país. La Guardia Nacional se conformará en su primera etapa con 70,000 elementos y tendrá entre sus funciones las de resguardar la seguridad y el orden, así como la integridad de las personas. Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, dijo que la puesta en marcha de este cuerpo de seguridad es gracias al lazo entre la visión militar y la visión civil. Y este es un elemento importante, amigas y amigos, porque aquí lo que estamos viendo es que es un cuerpo que está integrado, que tiene un mando civil, que está integrado en su intención por elementos civiles, y que está también siendo capacitado con los más altos protocolos de seguridad y de respeto a los derechos humanos, con la participación de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas. Bienvenida, Cintia Hernández, que se incorpora a la transmisión. Buenas noches. La visión militar y la civil se dan la mano dando sus conocimientos, dijo Bucio, para enriquecer a esta institución. Lo mejor de dos maneras de servir a la sociedad, la profesión militar y la profesión policial, recordando que en esta primera fase también están integrados elementos de la Policía Federal. Rodríguez Bucio aseguró que brindar seguridad a las familias mexicanas es el mayor honor. También indicó que la clave del éxito de la Guardia Nacional será la preparación constante. La clave de nuestro éxito estará en la capacitación constante de todos los integrantes de la Guardia Nacional. Tendremos que asegurarnos que cuenten con los conocimientos que les permitan enfrentar cualquier situación que se les presente. En ese sentido, Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que las administraciones anteriores dejaron un país en un sálvese quien pueda, y se heredaron instituciones de seguridad insuficientes, corrompidas e impregnadas de vicios. También aseguró que el despliegue de la Guardia Nacional marcó el inicio del fin de la violencia en México.
Los días más oscuros de la inseguridad quedarán en el pasado, afirmó en la ceremonia en el Campo Marte. Durazo hizo énfasis en que uno de los retos de la Guardia Nacional es el corto tiempo, pues la inseguridad y la violencia no fue un problema que se creó de un día para otro y los nuevos reclutas necesitan todo un proceso de capacitación que garantice su actuar. Señaló que la responsabilidad de brindar tranquilidad a la ciudadanía irá acompañada de todos los recursos del Estado mexicano. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, entran en funciones los elementos de la Guardia Nacional. Decíamos en esta primera etapa alrededor de 70,000 elementos desplegados en todo el país, particularmente en el caso de la Ciudad de México estamos hablando de en esta primera fase 1,350 elementos que serán reforzados más adelante en las siguientes etapas y en las distintas alcaldías de la Ciudad de México, sobre todo en aquellas en donde la violencia ha estado pues más presente durante los últimos sexenios y en este primer inicio de funciones para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, y continuamos con el siguiente contenido, en este caso etiquetado con AMLO Informe, aplausómetro, hashtag. Pues bueno, el primer contenido de este hashtag lo recuperamos del portal de noticias digital del periódico La Jornada, y este portal, esta nota está firmada por Alma Muñoz, Alonso Urrutia y Néstor Jiménez, publicada el día de hoy en el portal digital, decíamos, del periódico La Jornada. Se titula Un año de la 4T, dijo Andrés Manuel López Obrador, no busco crear una dictadura, sino consolidar una democracia. Y bueno, pues aquí tenemos esta fotografía que pueden observar ustedes en el portal del periódico, con un zócalo repleto, abarrotado por los asistentes, las personas que acudimos al informe del presidente. Y bueno, dice la nota así: a un año del triunfo electoral que llevó a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su proyecto de gobierno no tiene retorno, ni un paso atrás, nada de titubeos o medias tintas. Una cosa es actuar con prudencia, dijo, y evitar la confrontación y garantizar las libertades que son sagradas, y otra es la indefinición. Aseveró que su meta no es crear una dictadura, sino consolidar una democracia. Por eso, en su defensa, no somos moderados, sino radicales, afirmó el mandatario. Tras mencionar que ya se ha cumplido 78 de los 100 compromisos que se hicieron después de tomar posesión, aseveró que a pesar de que el proyecto de construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en la base aérea de Santa Lucía enfrenta campañas de sabotaje legal, a fin de mes comenzarán los trabajos. Esa obra se ha frenado porque, dijo, nuestros adversarios quieren detenerla con una lluvia de amparos, por lo que se está haciendo muy cuidadoso en el proceso de autorización del estudio de impacto ambiental. Y es que hay que decirlo, que ha habido una andanada de amparos recibidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los poderes todavía sobrevivientes del antiguo régimen, sumamente corrupto. Ahí tenemos el caso del ministro Medina Mora, protector de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, quien ha estado siendo cabeza artífice de esta estrategia legaloide de la oposición, particularmente de los empresarios que habían sido beneficiados con contratos a todas luces corruptos, ventajosos, leoninos, dice el presidente de la República, para hacer jugosos negocios al amparo del poder. Esto se acabó y evidentemente pues estos dinosaurios de las élites empresariales beneficiadas en el neoliberalismo siguen dando coletazos. Lo cierto es que el aeropuerto de Santa Lucía pues ya es un aeropuerto en funciones, es un aeropuerto militar. En realidad el impacto ambiental ya ocurrió desde hace mucho tiempo porque hay una construcción de pistas y lo único que se está planteando es la ampliación de estas pistas para desahogar
el flujo de vuelos en el actual aeropuerto, el cual también se pretende en este nuevo proyecto ampliar aprovechando los espacios del hangar presidencial y de la Policía Federal. Entonces, en ese sentido, no hay ninguna situación irregular. Por el contrario, lo que se está tratando de hacer es aprovechar la infraestructura ya existente, utilizar de manera adecuada el presupuesto, en este caso que es de todos los mexicanos, y evitar la opacidad y desde luego la corrupción alimentada por el gobierno anterior en esta llamada obra del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En el Zócalo de la Ciudad de México, ante miles de simpatizantes, 85,000 personas según la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, el presidente presentó un amplio informe de actividades. El segundo en lo que va del año, hay que decirlo, solo 7 meses y ya ha ocurrido 2 informes de actividades, el primero a los 100 días de gobiernos y el segundo el día de ayer a 7 meses de haber tomado la presidencia en funciones y a un año del triunfo electoral en las urnas el 1 de julio del 2018. Dijo que se siente optimista para consolidar las bases de la transformación este año y terminar de arrancar de raíz el régimen corrupto, señaló. Obrador resaltó que en el ámbito económico no hay recesión, pero debe crecer más la economía. Entre los avances detalló que la inversión extranjera directa alcanzó en el primer trimestre del año 10,000 millones de dólares, equivalente al 7%, a un 7% más respecto del año pasado, y presumió que acordó con el Consejo Mexicano de Negocios que este 2019 se inviertan 32,000 millones de dólares. Esto le permitió resaltar la presencia de algunos empresarios, como el caso de Carlos Slim y desde luego el caso de Miguel Alemán Magnani, Miguel Rincón y Emilio Azcárraga como asistentes al evento. Otras cifras mencionadas por el mandatario fueron 3,203 millones de dólares de remesas en mayo, la consolidación del peso como la moneda más apreciada en este periodo, la ausencia de deuda pública, la reducción de la inflación de 5.4 a 4.3% en comparación con el mismo periodo de 2018. Buenas noches, la maestra Raquel Bárcena, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida y gracias por su presencia. Incremento de la recaudación fiscal en 4,5%, aumento de 1 millón de contribuyentes de declaraciones fiscales y crecimiento de los ingresos del gobierno a 2 billones 580 mil millones de pesos. Las exportaciones, dijo, también crecieron 9% y alcanzaron más de 40,000 millones de dólares en lo que va de este periodo. Entre los anuncios más celebrados por los asistentes que antes del informe, buenas noches Ani Moreno, bienvenida a la transmisión, gracias por su presencia, que disfrutaron de un festival musical en medio de la lluvia antes del informe, reiteró que no se utilizará la técnica del fracking para extraer hidrocarburos. Además enfatizó que no ha habido aumento en los precios de los combustibles y que se logró detener la caída de la producción del petróleo, industria en la cual en este año se invertirán 330,000 millones de pesos. También dijo, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que el robo de combustible se ha abatido en 94%, lo que reportará un ahorro de 50,000 millones de pesos y prácticamente se ha acabado, dijo, con el huachicol. Nos dice Ángeles Dávalos, abrazo a la maestra Raquel, sí, saludos y gracias por su presencia. En cuestiones de seguridad, dijo el presidente, a un día del inicio formal de operaciones de la Guardia Nacional, el titular del Ejecutivo reiteró que aún hay un déficit en materia de seguridad, porque todavía se mantienen los mismos niveles de violencia que heredamos del antiguo régimen. Señaló, saludos, dice la maestra Raquel, gracias, aunque se mostró seguro de que pronto habrá mejores resultados. En este renglón dio por concluida la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada,
Ya no se permitirán racias ni masacres, ni tampoco la desaparición de personas, y ratificó su compromiso en que no se descansará hasta saber el paradero de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, situación que fue por demás vitoreada por los asistentes. Ni el ejército ni la marina se han utilizado ni se utilizarán ya para reprimir al pueblo. También mencionó que se rescatarán los cuerpos de los 63 mineros en Pasta de Conchos. Finalmente, con la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, con quien ha tenido algunas diferencias por las recomendaciones sobre las estancias infantiles, el mandatario federal insistió en que no tolerará la tortura ni ninguna otra violación de derechos humanos. Buenas noches a Cristel López Jiménez, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias. Y decíamos, ninguna violación a los derechos humanos será tolerada. Informó que en su gobierno han sido liberados hasta ahora 45 presos políticos y se mantiene la protección a 321 periodistas y 582 defensores de las garantías fundamentales. Tras presentar avances en sus programas integrales de desarrollo, con rezago en salud y resultados de su política de austeridad, celebró que recientemente se superó una posible crisis económica y política mediante el acuerdo migratorio con los Estados Unidos, rescatando a nuestro favor, dijo, el reconocimiento de que se atenderá este asunto sin utilizar la fuerza. Ante varios gobernadores, su gabinete en pleno y legisladores llamó a trabajar deprisa y con profundidad, porque si desgraciadamente, señaló, regresara el poder del conservadurismo faccioso y corrupto, y ahí hay que decirlo, todos los asistentes dijeron con mucha claridad no a esta posibilidad. Ni siquiera en esas circunstancias podrían nuestros adversarios dar marcha atrás a lo logrado en beneficio del pueblo. Casi al final de su discurso, el presidente admitió que su activismo, dijo, mi loca pasión tiene un fundamento racional, aunque no lo piensen así mis adversarios. Consideró que entre más rápido se consuma la obra de la transformación, más tiempo se tendrá para consolidarla y convertirla en hábito democrático, en forma de vida y en forma de gobierno. Pues así, las declaraciones, el informe, algunas de las cifras más importantes emitidas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y como un ejercicio de contraste decíamos recuperar la nota publicada también el día de hoy por parte del periódico El Economista. Bueno, hoy se publica, la nota tiene fecha del día de ayer, 1 de julio, y está firmada por la periodista Valeria Rojas. Se titula El aplausómetro del informe en el Zócalo. ¿Qué temas se aplaudieron más del presidente? Y como un ejercicio, por un lado, de contraste con lo informado por parte del presidente de la República y para valorar la percepción y lo que más valoran los asistentes, en este caso como muestra representativa, poco más de 85,000 personas, los asistentes, las cifras oficiales a este informe. Pues algunos de los datos que se resaltan es que el informe duró 85 minutos y fue interrumpido en 35 ocasiones por los asistentes al Zócalo por ovaciones y aplausos respecto de los temas tocados. Los tópicos más celebrados fueron el combate al clientelismo y el fin de los moches, arrojando un aplauso por un lapso de 22.47 segundos, la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, 13 segundos, y el ajuste al sueldo de funcionarios del gobierno federal, 12.72 segundos. El total de aplausos, dice aquí la nota, 7.13 minutos, y el porcentaje del total 8.4%, sin contar los aplausos de entrada y salida para el presidente. Así estuvieron algunos de los temas, decíamos, ley de austeridad, sueldo a funcionarios, clientelismo y moches, cancelación del aeropuerto, y cuando se hizo mención a la cuestión de la democracia, valores y la soberanía del país, fueron los temas más vitoreados y con mayor aprobación por parte
de los asistentes al informe. Así entonces el aplausómetro publicado hoy por El Economista y firmado el día de ayer por la periodista Valeria Rojas respecto del informe del presidente de la República. Pues cerramos esta nota, amigas y amigos, y continuamos ahora sí con el siguiente contenido etiquetado con el hashtag ejercicio de contraste. Aquí lo que vemos evidentemente es el hashtag yo tengo otros datos, y esta nota la recuperamos del periódico El Financiero. El día de hoy se publica, el día de ayer, perdón, se publica esta nota en el periódico El Financiero. La pueden consultar en el portal digital de este periódico, y lo que vemos aquí es que está firmada por la redacción de este medio de comunicación. Se titula Fact Check: las cifras económicas que dijo López Obrador en el AMLO Fest, ¿correctas o incorrectas? Y aquí tenemos una serie de datos que evidentemente nos hablan de los puntos más importantes del informe del presidente de la República. Son 20 puntos los que se señalan, y aquí los vamos a comentar. El primero dice así: ¿son reales los datos dados por el presidente en su informe? Aquí te lo decimos. Primero, no hemos aumentado impuestos en términos reales y no se han creado impuestos nuevos. Es verídico el dato según la redacción. Dice: algunos cobros crecieron al principio del año como tradicionalmente lo hacen en la misma magnitud de la inflación, por lo que no han crecido en términos reales. El punto número 2, no ha crecido ni crecerá la deuda pública. Es correcto, la deuda total del país, medida como el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, no ha registrado efectivamente un avance respecto de los años anteriores. La inflación ha bajado de 5.3 a 4.3% en comparación con el mismo periodo. El dato es correcto, simple y sencillamente aquí se hace una discrepancia, o se identifica una discrepancia en los números. La disminución fue de 4.5 a 4.3%. Ese es el dato que se tiene, porque en el mismo periodo del año pasado lo que se dijo es que el indicador estuvo en 5.3 y bajó a 4.5, y ahora la cifra disminuyó a 4.3%. 4. En todo el país no ha habido aumentos en términos reales de las gasolinas, el gas y la electricidad, y la redacción del periódico dice: efectivamente, tomando como referencia la gasolina magna en distintas alcaldías, ha subido menos que la inflación anual a mayo, con excepción de Mérida, donde ha subido 4.8%, según datos de Petro Intelligence recopilados por El Financiero. El gas, de igual forma, se ha mantenido el precio en términos reales, igual que el tema de la luz. 5. Ya se detuvo la caída de la producción del petróleo. En este caso, la redacción del portal dice sin veredicto. Con cifras de mayo, las últimas que se conocen públicamente, pues esta cifra sería relativa. Un corte hasta el día 19. En ese lapso la producción promedio fue de 1.680.000 barriles diarios. En mayo la cifra oficial reportada por Pemex para el mes completo fue de 1.663.000. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Esta cifra está por corroborarse, por revisarse, pero pues hay datos interesantes para los cuales podemos valorar este dicho del presidente. En el punto número 6, buenas noches, Helen Herrera, que se incorpora a la transmisión, gracias por su presencia. Tenemos finanzas públicas sanas, la recaudación de impuestos aumentó en 4.5% en comparación con el año anterior, y la redacción del portal de El Financiero dice: la cifra es correcta. La Secretaría de Hacienda reportó que al cierre de mayo de este año la recaudación total de impuestos ascendió a 1.4 billones de pesos, 4.7% más de lo obtenido en el mismo periodo el año pasado. 7. Se suprimió la pensión de 5 millones de pesos mensuales a expresidentes de la República. Ya no hay atención médica privada ni caja de atención especial. Solo con esa medida nos ahorramos 10,000 millones de pesos, y el portal del Financiero dice: es cierta la cifra, de acuerdo con
cifras con datos del Diario Oficial de la Federación. 8. En cuanto a la inversión extranjera directa, durante el primer trimestre se captaron más de 10,000 millones de dólares, es decir, 7% más de lo que llegó en el primer trimestre del año pasado, cifra que es corroborada como cierta. Las cifras de la inversión extranjera directa indican que se captaron 10,161 millones de dólares en el primer trimestre del año. 9. Se redujo el robo de combustibles en 94%, y aquí dice el portal sí. La Comisión Nacional de Seguridad en noviembre pasado dijo que se perdían 81,000 barriles diarios de gasolina por el huachicol. El 29 de junio pasado, entonces, el robo de combustible reportó 3,000 barriles diarios, es decir, una disminución en un 96.2%. 10. En mayo, nuestros paisanos, nuestros héroes vivientes, los migrantes, enviaron 3,203 millones de dólares de remesas, el monto mensual más alto en toda la historia del país, y la cifra es correcta, dice el periódico El Financiero. De diciembre a mayo de este año, las reservas han crecido más de 4,000 millones de dólares, y dice el periódico El Financiero es correcto. En noviembre de 2018 cerraron 173,775 millones de dólares. En mayo de este año, en 177,855 millones de dólares, es decir, un aumento de 4,080 millones de dólares. 12. Se redujo el gasto de publicidad del gobierno en 50%, y esto se corrobora. El gobierno de López Obrador tiene aprobado para este año un presupuesto de 4,711 millones de pesos, monto que es 47.5% menor al de 8,988 millones gastados en 2018 por Enrique Peña Nieto. 13. En mayo, el índice de confianza del consumidor se ubicó en 110 puntos, como no se había visto en las últimas dos administraciones. Y el periódico El Financiero dice es correcto, en la actual administración se han registrado datos más altos, pero en otros gobiernos un nivel de 110 no se veía desde el 110.4 de octubre del 2006, cuando aún gobernaba Vicente Fox. El Punto 14. En mayo, las tiendas de autoservicio reportaron un incremento del 5.4% en las ventas. Y lo que observamos aquí es que el periódico El Financiero dice: las tiendas que pertenecen a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales tuvieron en mayo un crecimiento de 5.4% a tiendas comparables, aquellas con más de un año en operación, y 9.5% a tiendas totales. Este incremento es el mayor avance para la asociación de estas tiendas desde noviembre del año pasado. 15. En el tiempo de gobierno, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación con el dólar, y verifica el periódico: esto es cierto. El peso se ha apreciado 6.61% en lo que va del sexenio. 16. El tiempo que llevamos en el gobierno, la bolsa de valores ha aumentado en 3%, y dice la redacción del portal El Financiero: el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores efectivamente ha crecido 4% desde que inició el gobierno. Punto número 17. En mayo, las exportaciones llegaron a 40,000 millones de dólares, un incremento del 9%. Y el ejercicio de contraste dice: las exportaciones de México registraron en mayo un aumento del 6.7%, según la redacción del periódico, decimos, El Financiero. 18. En los primeros 5 meses de este año, según el IMSS, se han creado 300,000 nuevos empleos, sin considerar los generados por los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo Futuro, Construcción de Caminos de Mano de Obra y otros programas que en conjunto superan el 1,000,000 de empleos. Y aquí el periódico El Financiero dice: entre enero y mayo se generaron 333,445 empleos, aunque es un 38% menos que en el periodo similar del año anterior, pero solo en mayo se crearon 3,983 empleos formales. Y en ese sentido, los empleos que generan los programas sociales
están acercándose precisamente a la cifra que maneja el presidente, aunque de acuerdo con el IMSS no se consideran empleos formales, sí son fuentes de trabajo que están generando una remuneración para personas en el país y evidentemente teniendo un impacto en la economía familiar. Punto número 19. Este año, por la confianza de los contribuyentes en el gobierno, se han presentado 1 millón de declaraciones fiscales más que las realizadas el año pasado, y aquí corrobora el Financiero que esto es real, que esto es cierto. Buenas noches a BG Jin, que se incorpora a la transmisión. Gracias por su presencia. Dice el periódico El Financiero: hasta el cierre del año de este año, de mayo de este año, el Servicio de Administración Tributaria SAT reportaba un total de 7.155.571 declaraciones presentadas por personas físicas. En el mismo lapso del 2018, el fisco sumaba apenas 6.207.430 declaraciones. La diferencia entonces es de 948.141 declaraciones entre ambos años. Y finalmente el punto número 20, los ingresos pasaron de 2.450.000 millones a 2.580.000 millones de pesos, es decir, un incremento del 1% en términos reales. Y dice el periódico: es correcto el dato. Según la Secretaría de Hacienda, se arroja que al cierre del mes de mayo de este año, los ingresos presupuestarios totales del sector público sumaban 2.199.000 millones de pesos. Con información de Gonzalo Soto, Héctor Usla, Diana Nava e Imelda Vera e Isaid Mera, este ejercicio de contraste publicado el día de ayer por el periódico El Financiero para corroborar los datos. Cuando el presidente de la República dice yo tengo otros datos, estos son los datos, y el total de los 20 puntos contrastados, indica que de 20, 19 son absolutamente ciertos y solo uno está en proceso de ser corroborado porque las cifras actuales no son concluyentes. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, cuando propios y extraños dicen el presidente tiene otros datos, pues sí tiene otros datos, y de acuerdo con este ejercicio de contraste publicado por un periódico internacional especializado en temas económicos como es El Financiero, dice los datos del presidente son ciertos. Pues ahí lo tienen. Con ello cerramos este contenido, amigas y amigos, y ya nos acercamos al final de la transmisión el día de hoy. Nos dice Ángeles Dávalos, otra vez tenemos problemas. Ahí está. Yo estuve ahí y la gente en el informe dice, y la gente reconoce y apoya la ardua labor que está haciendo nuestro presidente. Cantar el himno nacional fue también muy emotivo. Efectivamente coincidimos, ahí estuvimos, y por ejemplo, para la anécdota, sin querer nos quedamos. Buenas noches, Lina Ramírez, que se incorpora a la transmisión, gracias por su presencia. Sin querer, Ángeles y un servidor nos quedamos justo en la salida por donde evacuaron el Zócalo los invitados, algunos de los invitados, entre los cuales se encontraban gobernadores y empresarios. Y como dato curioso, amigas y amigos, me tocó ver a casi menos de 1 metro de distancia, cara a cara, entre otros, al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien salió rodeado de guaruras, y aún así el repudio de la gente fue tal que la cara del mandatario era de miedo ante la posibilidad de ser confrontado por los asistentes, no agredido, pero sí confrontado por su desempeño como gobernante en el Estado de México. También me tocó ver la reacción de la gente cuando salió Emilio Azcárraga Llana, quien también tuve de cerca en la plancha del Zócalo, y estaba totalmente aterrado, enrojecido, salió en medio de sus guaruras, y el repudio desde luego también fue total. Algunos de los que fueron vitoreados por los asistentes fue el caso del gobernador de Tabasco, Adán Núñez, del gobernador de Veracruz, el caso de Cuitlagua García,
del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, entre los más reconocidos. Por ahí vimos también a Laida Sansores, a Jacob Poleski, a Claudia Sheinbaum, y bueno, la gente muy cálida con estos personajes, no así con los que ya mencionamos, algunos de los gobernadores y empresarios. Carlos Slim salió muy hábilmente resguardado por Carlos Encinas para tratar de evitar los abucheos, pero también fue vituperiado por los asistentes. Pues bueno, eso como la anécdota, el detrás de cámaras de lo que fue nuestra asistencia al informe. Jennifer Yasmín Barrón Martínez, Mafer Mesa, Lina Ramírez y Luis Enrique Patiño Toledo, buenas noches, gracias por su presencia, se incorporan a la transmisión. Bueno, pues continuamos y ya estamos en el cierre, el contenido etiquetado con el hashtag austeridad ya es ley, y el día de hoy precisamente fue aprobada esta ley de austeridad en el Senado de la República. Esta nota la recuperamos del portal digital de noticias Nación 321 y está firmada por la redacción precisamente de este portal digital informativo. Se titula Senado aprueba ley de austeridad impulsada por AMLO y regresa a la Cámara de Diputados. En medio de una ríspida discusión, dice la nota, el Pleno del Senado de la República aprobó en la madrugada de este martes, en lo general, así como los artículos no reservados, la Ley Federal de Austeridad Republicana. La discusión, que empezó alrededor de las 2 de la mañana de este martes, cuando se entregó a la mesa directiva el dictamen, que fue aprobado con una votación muy cerrada, y concluyó a las 3:56 de la mañana, casi las 4 de la mañana del día de hoy, después de que se registraron un total de 103 votos, 74 a favor y 29 abstenciones. El PRI y el PAN principalmente se procedió a la discusión en lo particular y la presentación de 44 reservas, para la cual se registraron 15 oradores. Buenas noches, Mayer de Jiménez, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida. Y bueno, desde los posicionamientos, los partidos de oposición PAN, PRD y PRI plantearon, según ellos, las inconsistencias del dictamen que se presentó, y se habló de que para aplicar una política de austeridad se necesita un bisturí, no un machete, que haga recortes sin basarse en estudios. Pero lo cierto es que en ninguna de sus administraciones, ni en los gobiernos del PRI y el PAN, vimos ni machetes ni bisturís en temas de austeridad, amigas y amigos. Lo que vimos es un derroche, opacidad en el uso de los recursos públicos y desde luego una profunda corrupción. Ahora que nos hablan de tecnicismos, de estudios y de cortes finos en materia de austeridad, pues nunca lo vimos cuando fueron gobierno. Lo cierto es que sus hechos los desacreditan, y por sus acciones los juzgaremos, o ya los juzgamos desde el año pasado en las urnas. Varios senadores advirtieron que, por ejemplo, al proponer la prohibición de que los servidores públicos no podrán ocupar empleos en la iniciativa privada por 5 años para no exponer información, les limitan su derecho constitucional al trabajo. Pero, amigas y amigos, también lo que hemos visto en los últimos sexenios es cómo funcionarios que, estando, valga la redundancia, en funciones en el gobierno, en distintos cargos, benefician a empresas a través de licitaciones o asignaciones directas, a través de sus decisiones, y después, al terminar su función pública, entran como empleados de estas empresas. Pues esto es un claro conflicto de interés, esto es claramente un acto de corrupción, y es lo que se trata de evitar. No es una limitación al derecho al trabajo como lo plantea la oposición, es una medida para combatir el conflicto de intereses y las prácticas de corrupción por parte de funcionarios públicos. La senadora del PAN, Marta Celia Márquez, señaló que esta ley no toma en cuenta las normas de transparencia, dijo, pues observa que los recursos que se obtengan de la política de austeridad se podrán utilizar de forma discrecional para impulsar programas sociales por parte del Ejecutivo Federal, lo que calificó de entregar un cheque en blanco. Pero a ver, aquí lo que hemos estado viendo es que, por ejemplo, la captación de recursos
públicos, decíamos, derivados de la confiscación de bienes, a la delincuencia organizada, a la delincuencia de cuello blanco, ya se están entregando a través de la creación y entrada en funciones del instituto para devolver al pueblo lo robado. Estos recursos se están entregando a los sectores más pobres del país, a las comunidades más necesitadas. Entonces, no habría por qué pensar que estos recursos se van a utilizar de manera discrecional. Al contrario, las acciones del gobierno actual acreditan públicamente que los recursos que se están generando por ahorros o por combate a la corrupción, a la delincuencia, se están devolviendo a la población. Y aquí, si el problema para la oposición es que los programas sociales sean fortalecidos con nuestros recursos, pues que lo digan con todas sus letras. No quieren, como así se acreditó en sus gobiernos, en sus administraciones, atender el problema de la desigualdad, atender el tema de la pobreza que a la postre generó, entre otras cosas, la profunda crisis de violencia e inseguridad en la que sumieron ellos sí al país, a la población de este querido México. Entonces, pues vamos viendo, por sus dichos y por sus acciones los conoceremos, o ya los conocimos y también ya los pusimos en su lugar en las urnas el año pasado. Antes, el senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, expuso los alcances de esta legislación que prohíbe la compra o venta de vehículos de lujo, por ejemplo, que el PRI y el PAN eran expertos en comprar ese tipo de medios de transporte a expensas del presupuesto público, del dinero de todos los mexicanos. Prohíbe la compra o venta de vehículos de lujo para el transporte y traslado de los servidores públicos. Quedó establecido también que las adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de cómputo se realizarán previa justificación y se prohíben contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado. Cada quien tendrá que ahorrar con sus propios recursos, como lo hacemos todos los mexicanos, todos los trabajadores de este país. Se establece que los vehículos aéreos propiedad del Poder Ejecutivo Federal serán destinados a actividades de seguridad, defensa, Marina, Fuerza Aérea de Protección Civil, así como al traslado de enfermos. La Secretaría de la Función Pública y la de Hacienda y Crédito Público elaborarán y remitirán los lineamientos para regular las medidas mencionadas. Con relación al comportamiento austero y probo de los servidores públicos, se establece que se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determinen en el presupuesto de egresos de la Federación. Por ningún motivo se autorizarán, se dijo, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario asignado fuera de lo que se establece en el presupuesto de egresos de la Federación. Tampoco se autorizarán pensiones al titular del Poder Ejecutivo Federal adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, el ISSSTE. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Ya fue aprobada esta ley de austeridad, que hay que decirlo, fue muy toqueteada, obstaculizada por la oposición. Ahora se aprueba en el Senado, regresa a la Cámara de Diputados y ahí hay que estar muy atentos, hay que jugar nuestra parte de ser activos, llamar a través de los medios digitales, a través de Facebook, de Twitter, entrar y comunicarnos directamente con las cuentas de los legisladores, de los diputados en este caso, para hacer sentir nuestra postura. ¿Queremos o no queremos ley de austeridad? ¿Queremos o no que aprueben esta ley de austeridad republicana, que es fundamental precisamente para hacer un uso adecuado del presupuesto público, para combatir la opacidad, para combatir la corrupción y para, en ese sentido, que los recursos lleguen a los sectores de la población que más lo necesitan? Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, y con esto estamos cerrando ya los contenidos de la transmisión del día de hoy. Por supuesto, vamos a revisar el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda, las actividades del presidente en la última semana. El día 26 de junio se decía
En conferencia de prensa, la política es un oficio noble que permite a la autoridad servir a sus semejantes, es decir, promover una cultura de servicio desde la Presidencia de la República. El día 26 de junio también se presentó el programa de acciones de la Estrategia Nacional de Lectura desde el Palacio Nacional, que en coordinación con el Fondo de Cultura Económica, dirigido por Paco Ignacio Taibó, pues están realizando ya acciones para promover el hábito de la lectura en nuestro país, un país que, hay que decirlo, lamentablemente lee muy poco y que en ese sentido requiere de la lectura crítica para también construir ciudadanía, para construir una sociedad más participativa, más crítica y en ese sentido más activa en los procesos, en las actividades de gobierno y también de autonomía por parte de las comunidades. Bien, el 26 de junio también se anunciaba la reunión con empresarios de Jalisco, un estado fundamentalmente en el desarrollo del país y que produce una gran cantidad de alimentos para el consumo interno. Lo más importante es que su gente es buena y trabajadora, decía el presidente, y la reunión con los empresarios pues tiene que ver con la captación de inversión para el país y particularmente para aquel estado. El 27 de junio, nada de confrontación, se decía en la conferencia de prensa, busquemos siempre la vía no violenta. Para aquellos que dicen que el presidente llama a la confrontación, a la polarización, pues aquí hay un mensaje claro: la unidad del gobierno y la sociedad mexicana para sacar adelante al país. El 27 de junio también se anunciaba la firma de un acuerdo de refinanciamiento para renovar líneas de crédito revolventes por $8,000 millones con tasas de interés más bajas y mayor tiempo para fortalecer a Pemex durante todo el sexenio. El 27 de junio se anunciaba la participación de 23 bancos nacionales y extranjeros, entre ellos 14 de los 20 más grandes del mundo. Es la operación de este tipo más importante en la historia de México. En suma, lo que hay que decir aquí es que esto denota la confianza que hay de inversionistas tanto nacionales como extranjeros en el país, en el gobierno, y esto está atrayendo inversión en contraste con lo que dicen los medios tradicionales. Hay confianza y hay inversión en el país. El 28 de junio se decía en conferencia de prensa, somos de un país, pero también somos ciudadanos del mundo. Esto en el contexto de una visión más amplia y en el marco de las reuniones del G20 a las que asistió, por supuesto, el canciller de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El 29 de junio se anunciaba la supervisión de construcción de caminos a cabeceras municipales desde San Juan a Tepec, Oaxaca, en donde, por cierto, vimos mujeres y hombres de las comunidades trabajando en la construcción de sus caminos para los municipios que son empleados por el gobierno federal, trabajan en sus comunidades y son remunerados. Ahí mismo el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, agradeció al presidente de la República no haber asistido al G20 y darle prioridad a los pueblos, a las comunidades de Oaxaca, dicho sea de paso, algunas de ellas las más olvidadas del país. El 30 de junio se anunciaba, hoy estuve recorriendo los caminos que construye la gente en los pueblos de Oaxaca, es algo único, fruto de la cultura y del México profundo. Ahí se hizo referencia al tequio, esta práctica comunitaria propia de los pueblos indígenas, en este caso en Oaxaca, en donde la comunidad participa en actividades, en obras públicas, en obras de la comunidad, aportando mano de obra, conocimiento, alimentación, insumos de distinta índole. Esta cultura del tequio tiene que ser, se dijo, una de las banderas del nuevo gobierno y sobre todo en la sociedad mexicana. Pensar en la comunidad y trabajar en comunidad. Basta ya de egoísmos, basta ya de individualismos, que es lo que nos ha dividido como sociedad. Pensemos en comunidad, pensemos en el tequio. El día 30 de junio se realizó también la ceremonia de inauguración, decíamos, de la Guardia Nacional en el Campo Marte. El 1 de julio el informe de actividades del presidente en el Zócalo a 7 meses.
Bienvenido, buenas noches David Betán, que se incorpora a la transmisión. Y el 2 de julio se decía gracias de todo corazón el día de hoy, el presidente de la República, jamás los traicionaré. El día de hoy también, hace 16 horas, en la conferencia de prensa se decía, todos tenemos que unirnos para impulsar el crecimiento con justicia. Esto fue el mensaje de la conferencia de prensa el día de hoy. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Estas son los contenidos, las notas que etiquetamos, que compartimos con ustedes el día de hoy. Hashtag llega la Guardia Nacional, AMLO informe aplausómetro, hashtag yo tengo otros datos, hashtag austeridad ya es ley y el hashtag agenda me canso ganso. Invitamos a quienes se incorporaron en el transcurso de la transmisión y hacia su cierre a ver la reproducción del video aquí por Facebook o desde luego también en nuestro canal de YouTube Ciberterritorio Informativo. Suscríbanse, denle like, compartan a los videos para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Pues ya estamos cerrando la transmisión, amigas y amigos, y aquí quiero hacer una recomendación como de costumbre de lectura. En este caso vamos a recomendar uno de los libros del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este libro, a propósito, titulado La mafia que se adueñó de México y el 2002. Este libro fue escrito hace 6 años, está editado por la casa editorial Grijalbo, fue publicado en el año 2010 aquí en nuestro país. Y a propósito de este libro, que lo estamos recomendando el día de hoy para su lectura, porque como ustedes saben, el día domingo ocurrió nuevamente una de las marchas convocadas. No sabemos realmente por quién. Ellos dicen que es una marcha ciudadana, que se convocaron en redes sociales, pero no queda claro cuál es el organismo, el colectivo que los convoca. Algunos señalan que son organismos afiliados o afines a los expresidentes de la República, Vicente Fox, Felipe Calderón. Otros dicen que es una convocatoria por parte de un colectivo que se hace llamar Chalecos Amarillos México, mismo que ya fue desconocido por el movimiento Chalecos Amarillos de Francia. Dijeron que no tienen ningún contacto, ninguna relación con el colectivo que se hace llamar Chalecos Amarillos México. Y no queda claro quién convoca en redes sociales. Lo cierto es que hubo nuevamente una marcha pues es un sector de la población que ejerce su libertad de expresión, hay que decirlo. No hemos visto ni vamos a ver prácticas de autoritarismo o represión por parte del gobierno, como sí ocurría cuando salíamos a manifestarnos en otros sexenios contra los gobiernos. Había represión, había persecución, veíamos a los elementos policíacos intimidando, etcétera, etcétera. Esto no lo hemos visto ni lo vamos a ver ahora. Este sector de la población minoritario, y no es despectivo, es real en relación a la proporción de participantes en las marchas, la cual ha venido, también hay que decirlo, decreciendo. Algunos le llaman la marcha fifí o las marchas fifís, y yo aquí quiero ser muy cuidadoso. No podemos hablar, el término fifí ya ha sido bien documentado y acreditado por el presidente de la República y por otros medios también. Se refiere a un sector privilegiado de la población históricamente, a una oligarquía político-financiera que fue alimentada por el periodo político-económico llamado neoliberal en nuestro país en los últimos 3 sexenios, y eso es a lo que Andrés Manuel López Obrador en otro momento llamó la mafia del poder. Ese es el sector fifí. No podemos decir que la gente que ha salido a marchar son los fifís. En todo caso, ese sector de la población es un sector que ejerce su libertad de expresión, que se manifiesta. Lo cierto también es, por las entrevistas, por lo que he visto en las redes sociales, documentado a través de las entrevistas de youtubers, de medios alternativos a los asistentes, es un sector de la población muy desinformado, muy poco culto en materia
de información para situar una postura respecto a lo que ellos llaman el mal gobierno, y no pueden ser reconocidos como fifís o como esta oligarquía financiera. La oligarquía financiera no está saliendo a marchar. Es muy probable que la oligarquía financiera encumbrada por los gobiernos neoliberales sea quien está patrocinando, incentivando estos ejercicios, en donde lo que vemos es gente de clase media baja, que está muy molesta, no saben exactamente por qué. Cuando se les pregunta, no atinan con información fundada, con datos específicos a decir cuál es su malestar, pero lo cierto es que destilan un profundo odio, una profunda violencia, y eso hay que tener mucho cuidado, porque eso sí está abonando a la polarización de la población. Y hay que tener claro, los fifís no están saliendo a marchar. Ellos están pagando a los medios de comunicación tradicionales y manipulando en redes sociales para provocar este descontento que es venal, visceral, que es poco informado y que nada tiene que ver con la realidad que está viviendo este país desde hace 7 meses. Por supuesto, hay muchas cosas que seguir trabajando, hay aspectos que mejorar, hay críticas que hacer, porque tampoco podemos quedarnos con la complacencia, la autocomplacencia. Pero lo cierto es que lo que se está viendo en ese particular sector de la población que está saliendo a marcharse, es la tercera o cuarta manifestación que hacen, es, por un lado, una profunda desinformación, por otro lado, una profunda manipulación, y por otro lado, que es lo más preocupante, un profundo encono, alimentado precisamente por esa desinformación y por esa manipulación de los medios tradicionales de comunicación, que están siendo profundamente irresponsables, y ahí sí hay que llamarlos a la cordura, a la responsabilidad, porque los brotes de violencia que puedan derivar de ese encono que están alimentando van a ser su responsabilidad, y el pueblo de México se los va a cobrar con creces. Pues bueno, amigas y amigos, por ello recomendamos, para que vean quiénes son realmente los fifís y quiénes están detrás de estos ejercicios de manipulación de un sector minoritario de la población, recomendamos este libro, La mafia que se adueñó de México, de Andrés Manuel López Obrador. Nada más para que vean quiénes son los fifís y se den cuenta que los fifís no marchan. Los fifís pagan periódico, pagan radio, pagan televisión, y son los que están promoviendo esta lluvia, esta estrategia legaloide para detener algunas de las obras más importantes, de los proyectos más importantes del actual gobierno, y recuperar los jugosos negocios corruptos y opacos que les entregaron las administraciones de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox Quesada. Ahí lo tienen, amigas y amigos. Con ello cerramos la transmisión del día de hoy, y por supuesto pues vamos a mandar los saludos y los agradecimientos correspondientes a quienes nos regalaron el amable favor de su presencia. Jack Sufrible, buenas noches, muchas gracias por su presencia. Ángeles Dávalos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Moni Tusi Jackson, Vale BM, buenas noches y gracias por su compañía. Nos decía Ángeles Dávalos, por fin pude conectarme, hay problemas con la conexión. Vane Retana Vaz, buenas noches, gracias por su presencia. Cintia Hernández, maestra Raquel Bárcena, gracias, buenas noches por acompañarnos. Ani Moreno, buenas noches. Ángeles Dávalos decía abrazo a la maestra Raquel, y la maestra Raquel respondía saludos. Cristel Jiménez, buenas noches, saludos. Ellen Herrera, saludos. Beje Jean, saludos, buenas noches. Lina Ramírez, buenas noches. Mafer Mesa Antunes, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Jennifer Barrón. Luis Enrique Patiño, hasta Colombia. Buenas noches, amigo. Gracias por acompañarnos. May R. Jiménez, buenas noches. David Betán, maestro, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Luis Ramsés López, buenas noches. Sergio Chavarría, hasta Cuernavaca, Morelos, muchas gracias por su presencia.
Pues les recomendamos a quienes se incorporaron ya a la mitad o al cierre de la transmisión, vean la reproducción en Facebook o en nuestro canal de YouTube, Ciberterritorio Informativo Manuel López Sáenz. Suscríbanse, denle like a los videos, compártanlos para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Mi nombre es Manuel López Sáenz, hoy es 2 de julio del 2019, esta fue la transmisión número 45 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de la cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Nos vemos el viernes, este viernes hay transmisión de Ciberterritorio Bohemio, el próximo lunes transmisión de Ciberterritorio Socioemocional con Ángeles Dávalos y el próximo martes nosotros nos volvemos a ver aquí en Ciberterritorio Informativo. Ellen Herrera nos dice buenas noches, un gusto escucharte Manuel. Buenas noches, gracias a ti y bienvenida a las transmisiones, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todas y a todos, hasta la próxima.